Nuestro tema tiene que ver con los derechos educativos, ¿no? De hecho, se titula Los derechos educativos, transmisión de conocimientos, educación en valores y libertades educativas. Aquí vamos a abordar de una manera amplia, también sintética, distintos problemas relacionados con esto que llamamos derechos educativos. Se dice en plural porque no estamos hablando solo del derecho a la educación, ¿no? Sino de un conjunto de derechos y libertades que se predican de los distintos sujetos de la relación educativa. Los distintos sujetos de la relación educativa, pues por un lado, obviamente son los alumnos, los estudiantes, pero por otro lado también son los profesores, son, incluso en el ámbito preuniversitario, pues los padres de alumnos y los textos internacionales, también las constituciones. Yo haré al final alguna referencia más específica al caso español, pero sobre todo me centraré o partiré de las declaraciones, de los textos internacionales, para poder hacer una reflexión lo más general posible, que cada quien puede luego extrapolar, adaptando lo que proceda a su propio sistema constitucional, ¿no? Como digo, existen estos distintos sujetos de la relación educativa que se corresponden con distintos derechos. Ustedes tienen en los materiales de este tema unos textos de mi autoría sobre la materia, porque esta es una línea de trabajo pues que he venido siguiendo en los últimos años, y tienen también textos, dos cuadros, dos cuadros que explican de una manera mucho más gráfica lo que aquí vamos a abordar, es decir, los distintos sujetos de la relación educativa y cuáles son los distintos derechos que se pueden predicar de cada uno de estos sujetos, ¿no? Y eso por un lado. Y en este momento, también lo digo desde el principio, estamos algunos profesores del área de Derecho Constitucional, que ustedes conocen, de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto a profesores de otras universidades, bajo la dirección del profesor Carlos Vidal Prado de la UNED, que ustedes le han escuchado en esta especialidad, si recuerdan, en debate con Ana María Valero, y con, como digo, otros profesores de otras universidades, y bajo la dirección también de quien les habla, porque somos codirectores o coinvestigadores principales de un proyecto que retoma esta cuestión con una perspectiva específica, y es la de la enseñanza de los valores constitucionales antes de la universidad, es decir, no la enseñanza de derecho constitucional en la universidad, que es algo que también, por supuesto, pues nos ha preocupado y que nos puede interesar mucho desde esta perspectiva, sino algo que no es menos importante, ¿no? Que no es menos importante, que es la enseñanza de los valores constitucionales, dicho en sentido más amplio, porque son valores constitucionales, son valores ius fundamentales, son valores que aparecen también en las convenciones internacionales en materia de derechos, y que siempre de una manera adaptada a la capacidad y a la edad del alumno deben transmitirse en el aula, ¿no? Y esto va a suponer, y esto es lo que voy a desarrollar en la sesión, a veces conflictos, o a veces por lo menos pues una posible tensión con los derechos de los padres, ¿no? Con los derechos educativos de los padres y de los propios alumnos, que a veces pueden implicar pues la elección de una enseñanza acorde con sus convicciones morales, religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que la cuestión pues sea más compleja, ¿no? Porque quedándonos en el terreno de los grandes valores, pues normalmente el acuerdo es más fácil. También pasa en el ámbito de la laicidad, como pudieron ver probablemente, ¿no?, en aquel debate entre Carlos Vidal y Ana María Valero, que a pesar de que sus posiciones pues tuvieran ciertos puntos de discrepancia, pero bueno, presuponían los mismos valores. Entonces yo voy a abordar por un lado esos valores
generales, los principios y los derechos aplicables, pero luego voy a explicar, o por lo menos vamos a ejemplificar, pues algunos posibles conflictos que, como digo, se producen, situaciones de tensión, ¿no? Siempre partiendo de la trascendencia de estos derechos en el sistema constitucional. Yo creo que son incomprensiblemente a veces marginados o arrinconados, o por lo menos minusvalorados, es decir, a veces se pasa de soslayo o ni siquiera en determinados tratados sobre derechos fundamentales se aborda la cuestión de la educación, ¿no? Y la educación es un pilar fundamental. Y la falta de educación, o la poca educación, o la educación deficiente, suele ser causa siempre relacionada pues con, vamos a decir, poca calidad democrática, con sociedades donde no hay una, como digo, una salud democrática, donde el propio ejercicio de los demás derechos fundamentales es pues muchas veces insuficientemente protegido, insuficientemente garantizado, como vamos a ver, ¿no? Por lo tanto, el equilibrio, ¿no? El verdadero problema es la gran tensión que encontramos entre esa educación en valores constitucionales y esa libertad de padres, de los propios alumnos en función de la edad, pues de recibir una educación acorde con sus convicciones y, por supuesto, pues acorde con su autonomía, ¿no? Con su libertad en el sentido de libertad, autonomía. Eso no deja de ser una contradicción, en cierto modo, o por lo menos tensión, voy a decir, entre los propios valores constitucionales, y en el trasfondo pues siempre es, yo por lo menos así lo aprecio, la misma tensión entre igualdad y libertad. Queremos formar ciudadanos de un Estado democrático, conscientes de sus derechos, respetuosos con los derechos de los demás, pero no podemos hacer esto sin respetar la libertad, sin respetar las convicciones, sin libertad, sin respetar la autonomía de los propios estudiantes, de los padres, etcétera. Bien, con este contexto se puede hablar pues, de un marco brevemente histórico y comparado de estos derechos, y luego voy a ir analizando teóricamente, quiero decir, desde el punto de vista de los fundamentos, la titularidad, la problemática, los principales derechos en juego. Por eso tenemos que hablar de, como ya he dicho, de derechos educativos en plural, plantear algunos de los conflictos que a veces han sido resueltos por la jurisprudencia, sobre todo citaré Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional Español, porque es lo que yo conozco un poco más. Ahora en este proyecto en que estamos también tenemos una línea de estudio comparado, etcétera. Y luego contaré, para terminar, pues un poquito del caso español. Me voy a poner por aquí la hora, porque ahí no la veo. Y entonces, del caso español, porque, bueno, a título de referencia o de curiosidad o de anécdota, porque ya les diré que esto no fue ni mucho menos pacífico, sino que precisamente de todos los artículos de la Constitución española, de la Declaración de Derechos, pues lo más polémico en la Constitución española fue el asunto territorial, el tema de las comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, eso fue lo más polémico. Pero en la Declaración de Derechos, el más polémico fue la educación. Casi el único polémico. Porque en lo demás había acuerdo casi total. Y luego les explicaré cómo se resolvió esa polémica. Pero bueno, eso como referencia final. Por lo tanto, comenzando por el principio, hay que decir que la educación o la instrucción aparece como un ideal ilustrado que vamos a encontrar ya en la Constitución de Cádiz, y curiosamente la Constitución de Cádiz, la que tenemos en común todos, es decir, la historia constitucional de España empieza por la Constitución de Cádiz, la de México empieza por la Constitución de Cádiz, 2 años antes que Apatzingán, la de Guatemala, la de Perú, la de Argentina, cualquier historia constitucional hispanoamericana empieza en Cádiz, porque fue la Constitución, como digo, que a todos nos une. Una Constitución se llamó planetaria, además elaborada con representación
de los distintos territorios americanos. No solo que rigiera o que estuviera vigente en todos los territorios americanos, que no se llamaban colonias, sino que además se elabora con representación de estos territorios. Y ahí pues estaba el representante de Quito y de Guayaquil y de Lima y de Puerto Rico y de los distintos territorios americanos. Y ahí había un artículo específico sobre la instrucción, ¿no? Sobre la importancia de la... se llamaba instrucción en aquel momento, pero bueno, era esa idea de la educación. Y no solo la educación, sino incluso lo que yo les he dicho antes, la enseñanza de la Constitución. La enseñanza de la Constitución. Fíjense, dice, hago un excursus breve aquí, dice el profesor Pérez Royo, que también lo he citado a veces, en su prólogo, bueno, en uno de los prólogos, porque me parece que es el de la segunda edición, pero que luego mantiene a su manual, a su curso de Derecho Constitucional, que el Derecho Constitucional es una ciencia, digamos, una disciplina que el alumno encuentra en un idioma extranjero. Luego lo explica y dice, no es que sea un idioma extranjero, sino que no se entiende nada. ¿Por qué? Porque el derecho, curiosamente, a diferencia de otras disciplinas, de las matemáticas, de la física, de la biología, de la historia, de la literatura, no se estudia antes de la universidad. Creo que esto, en buena medida, ustedes me podrán aportar también referencias que siempre serán interesantes para este proyecto que tenemos. En buena medida sucede en todos los países, es decir, el derecho es una enseñanza, probablemente porque se entiende que requiere una madurez que se alcanza con la mayoría de edad y que por lo tanto no es fácil entender la complejidad del mundo jurídico pues antes de llegar a la universidad, ¿no? Pero esto yo creo que es perfectamente compatible con la idea de que los valores constitucionales, es decir, no se trata tanto de la explicación o de la enseñanza, pues no sé, de estos temas complejos y técnicos que estudiamos aquí, de la justicia constitucional, del carácter normativo de la Constitución, de la interpretación, sino transmitir valores, ¿no? Enseñar en valores. Dice, el título de nuestro proyecto se llama Enseñar la Constitución, educar en democracia, ¿no? Pues esa es un poco la idea, transmitir esos valores. Pues la Constitución de Cádiz ya decía que en todas las escuelas del reino se explicará la Constitución, se enseñará la Constitución, en las escuelas, ¿no? Así que fíjense qué antecedente más remoto tenemos. Luego, pues a lo largo del siglo XIX van a ir apareciendo, a veces sí, a veces no, porque en el constitucionalismo español hemos tenido textos que han ignorado por completo los derechos educativos y otros, en cambio, pues que recuperan la propia educación y van apareciendo también por ahí el embrión de otros que vamos a ver, ¿no? De la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra. En los textos internacionales se van a incorporar plenamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 13 es tan importante que, como digo, podemos tomar casi como guía, como esqueleto de los derechos que ahora vamos a desarrollar. Y a partir de ahí, pues en el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en América, también encontramos mucha heterogeneidad, ¿no? Constituciones que apenas se ocupan del tema educativo y otras pues que le dedican distintos preceptos, bien sea pues para recoger algunos de los derechos que aquí vamos a analizar o todos. Es decir, lo que yo voy a hacer, como he dicho antes, es un planteamiento teórico basado en los textos internacionales y en una interpretación lo más conjunta, digamos, lo más común posible, lo más teórica en el buen sentido de la expresión. Es decir, que si creemos que cabe una teoría de los derechos fundamentales, pues también hay que elaborar una teoría de los derechos educativos, más allá de la cuestión del fundamento, en la que no me puedo perder aquí hoy, pero si creemos que existen estos derechos educativos, con independencia de que algunas constituciones puedan reconocer más o menos, veremos que todos ellos tienen su fundamento y que siempre podremos, más allá del ámbito europeo, que también mencionaré, ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene valor de tratado y vigencia universal, ¿no? Y por lo tanto nos puede servir como pauta común para todos. Bien, pues dicho esto, ¿cuál sería ese análisis particular de los distintos derechos educativos? Bueno, hemos hablado, desde ese esquema no lo voy a proyectar porque
por la complejidad de que lo vean en un lugar y en otro, pero lo tienen ustedes, ¿eh? El esquema lo pueden incluso, si tienen acceso a los archivos, lo pueden contemplar. Los sujetos de la relación educativa, y a partir de estos sujetos nos van a aparecer derechos determinados. Para los alumnos, estudiantes, el derecho esencial y fundamental es el derecho a la educación. Pero también, sobre todo en el ámbito universitario, podemos hablar de un derecho al estudio y a la investigación, ¿no? Que se manifiesta, por ejemplo, en la posibilidad, es un poco la contrapartida de la libertad de cátedra del profesor. El profesor, como vamos a ver, tiene libertad de cátedra, pero el alumno tiene una libertad de investigación. El profesor, por ejemplo, no puede obligar, ha sido polémico a veces, ¿no?, a un manual determinado. Puede decir, este es el manual recomendado, este es el programa de la asignatura, que muchas veces además no es el propio profesor, es el departamento universitario o la propia universidad la que aprueba unos programas, pero el alumno puede, lógicamente, buscar las fuentes que considere adecuadas para estudiar esto. Puede haber unas recomendadas, pero puede haber otras, ¿no? Bueno, pero fundamentalmente es el derecho a educación. Y luego, como vamos a ver, la posibilidad, por lo menos en la enseñanza pública, que reconoce también la Constitución española, de que los alumnos participen en el control y gestión de la propia enseñanza, en función de su edad, naturalmente. Los alumnos más pequeños pues no van a tener esta posibilidad, pero a medida que se alcanza un grado de madurez, se va a ir reconociendo este derecho. Luego lo voy a desarrollar, estoy planteando un poquito todavía el esquema. Los profesores. Naturalmente, el primer y principal derecho del profesor es la libertad de cátedra. Como vamos a ver, pues por supuesto, la libertad de cátedra puede chocar con todos los demás derechos que vamos a analizar ahora, con la educación de los alumnos, con esa educación en valores, de la que estamos hablando, con los derechos que vamos a enunciar también de los titulares de los centros, como parte de la libertad de enseñanza, o con los derechos de los padres. Luego veremos el asunto de los conflictos, pero primero vamos a enunciar. El gran derecho del profesor es la libertad de cátedra. Por supuesto, también tienen unos derechos de participación, por decir, la gestión de los centros, la Constitución española dice sostenidos con fondos públicos, esto puede variar un poco en cada sistema, pero por lo menos de aquellos centros donde hay una responsabilidad pública, esa participación corresponde a alumnos, corresponde a padres y corresponde a profesores, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a mencionar en cada uno de ellos. Bien, luego está la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza en sentido amplio, porque en sentido concreto es la libertad de cátedra, es decir, la libertad de enseñanza tiene un sentido amplio, institucional, y un sentido concreto que es de cada profesor. En sentido amplio, pues es de las personas físicas y jurídicas que son titulares de ese derecho, que al final es una consecuencia de la libertad de ciencia, de la libertad de expresión incluso. En la Ley Fundamental de Bonn se dice la ciencia y la enseñanza son libres, de esa libertad de transmitir. Esto, sus antecedentes remotos los podemos encontrar en la academia de los atenienses, es decir, esa libertad de transmitir. Esto lo digo porque desde el momento en que este derecho se reconoce, cae de plano como, ahora dicen mucho, iliberal, antiliberal y antidemocrático, un sistema de monopolio público de la educación. No cabe un sistema de monopolio público de la educación. Un monopolio público de la educación es contrario a la libertad de ciencia, que se traduce en la libertad de enseñanza, como acabamos de explicar, de las personas físicas y jurídicas privadas de ejercer la enseñanza, lógicamente dentro de los parámetros que establece el Estado. O sea, una cosa es que el Estado es y tiene que ser el garante del derecho a la educación y de los demás derechos educativos, y otra cosa es que pueda tener el monopolio. No puede tener el monopolio. Y si no les convencen estos argumentos, les deberían convencer el siguiente sujeto. Hemos dicho alumnos, hemos dicho profesores, hemos dicho personas físicas y jurídicas privadas,
el siguiente sujeto, que son los padres y madres. Entiéndase incluida a las madres en los padres por economía del lenguaje y porque nuestro idioma así lo permite. ¿Qué derechos tienen los padres y tutores y tutoras? En su caso, ¿qué derechos tienen? Tienen básicamente dos. El primero, elegir para sus hijos la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones. Deriva de la libertad religiosa, deriva de la propia libertad, como decimos, de enseñanza o de ciencia. El segundo, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no que lo diga yo. Está en ese pacto. El derecho a elegir centros distintos a los creados por los poderes públicos. O sea que tiene que haberlos. Porque no existe un derecho a elegir una cosa que no existe. Tiene que haber centros públicos, por supuesto, y centros distintos a los creados por los poderes públicos, para que los padres puedan elegir. Bueno, estos son básicamente los sujetos. Bueno, tenemos un sujeto más, que es la universidad. No es la universidad persona jurídica, es la comunidad universitaria, sujeto, por lo menos así lo ha interpretado polémicamente, yo creo, pero en fin, el Tribunal Constitucional Español, del derecho a la autonomía universitaria. Del derecho a la autonomía universitaria. Luego, si tengo tiempo, les puedo explicar por qué es esto. Por qué el Tribunal Constitucional dijo, no es la universidad persona jurídica, es la comunidad universitaria. ¿Quién es la comunidad universitaria? Aquí ya no hay padres. Aquí ya no hay padres. Estamos en un proceso de infantilización de la universidad, de tal, es que en realidad el proceso es de primarización del bachillerato, bacherización, me lo acabo de inventar, de la universidad, y el doctorado será como antes la licenciatura y así, es decir, todo va como un poco bajando. Y entonces ya nos hemos encontrado algunos profesores que vas a hacer la revisión del examen y viene el padre o la madre del alumno a la revisión, pero su hijo es mayor de edad, sí, pues entonces usted qué tiene que ver aquí, ¿no? En la universidad, partiendo de la mayoría de edad del alumno, pues el padre no es un sujeto de la relación, ni la madre, deja de serlo. Pero la comunidad universitaria sí tiene tres pilares: los profesores, los alumnos y lo que se llama el personal de administración y servicios, es decir, el resto del personal que es necesario para el funcionamiento de la universidad. Bueno, pues una vez que los hemos enunciado los derechos de acuerdo con sus titulares, para que veamos la complejidad de la relación, vamos a detenernos brevemente en cada uno de ellos, empezando, por supuesto, en el pilar de todos los demás. Porque lo primero que hay que decir es, de este enunciado, de este listado que hemos hecho, a ver, desde el punto de vista del rango, todos son iguales, ¿eh? Están en los tratados internacionales, en su caso están en la Constitución española están todos los que he dicho y alguno más. Pero desde el punto de vista de la importancia y desde el punto de vista de la relación entre todos ellos, hay uno que es el verdadero pilar, hay uno que es el lugar donde confluyen todos los demás. Por supuesto, este es el derecho a la educación, es decir, a la educación. Los derechos de los padres tienen sentido porque sus hijos tienen un derecho a la educación, si no, ¿qué sentido tiene que elijan? Hasta la libertad de cátedra del profesor está al servicio de la libertad del derecho a la educación, perdón. Otra cosa es la libertad de expresión del profesor. Cuando yo escribo en la prensa, bueno, yo, cualquier colega, eso no es libertad de cátedra, eso es libertad de expresión. Incluso aunque en la prensa me digan, usted, como es catedrático de Derecho Constitucional, ¿le importaría opinar sobre lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Español? Pero eso no es libertad de cátedra, es libertad de expresión. Y puedo escribir como quiera, y puedo opinar, y puedo decir... En algún artículo que yo he escrito, alguno ponía como comentario, esto es una opinión política, bueno, ¿y qué? Que además no creo que yo dé muchas. Aquí es donde yo digo, no, ahora estoy en el aula. La libertad de cátedra... Bueno, luego voy a la libertad de cátedra. La idea que estoy transmitiendo en la libertad de cátedra está al servicio del derecho a la educación. La libertad de enseñanza
está al servicio del derecho a la educación. Los derechos de participación es para la gestión de la educación. Por lo tanto, en el derecho a la educación confluye todo. ¿Qué es el derecho a la educación? Porque aquí enunciamos muchos derechos y luego no sabemos el contenido. Y ya si le añadimos de calidad, qué bien queda, educación de calidad. Si le añadimos esto, educación de calidad. Pero definamos, tratemos de... Bueno, tenemos alguna jurisprudencia que nos puede ir marcando la línea. Por supuesto, lo primero de todo es el acceso. El acceso al sistema educativo reglado, es decir, el Estado regula los niveles del sistema educativo. Acceder es un derecho. Ese acceso debe producirse en condiciones de igualdad reales. Esto implica condiciones de igualdad, vamos a decir, normativas, que los requisitos de acceso. Eso no quiere decir idénticas. La igualdad significa tratar igual los casos iguales, y se puede tratar diferente los casos diferentes. Pero luego, además, condiciones, como digo, de igualdad de acceso reales. ¿Qué significa igualdad de acceso real? Pues oiga, que tenemos que tener en cuenta los medios económicos, las posibles dificultades y paliarlas. Entonces, probablemente hay que establecer un sistema de becas. Bueno, ¿debe ser gratuita la educación? Esto es un grandísimo debate, ¿no? Hay una reivindicación clara a la educación gratuita. Bueno, Pacto Internacional, Constitución Española, la educación básica debe ser obligatoria y gratuita. Y yo creo que esas dos características tienen que ir unidas. Es gratuita porque es obligatoria, es decir, aquello que usted no puede elegir debe ser gratuito. Y es gratuita y obligatoria porque es básica. Luego viene la definición de básico, ¿no? En España ahora mismo, legalmente, esta definición está entre la educación que se recibe entre los 6 y los 16 años. Está considerada básica y gratuita. Es verdad que de los 0 a los 6 años ya se está implantando, de los 3 a los 6 años yo creo, depende un poco de cada comunidad autónoma y sería un poco difícil, pero en fin, ya podríamos decir que es una realidad la educación gratuita y que aunque no sea obligatoria, legalmente pues es semi-obligatoria en la práctica, es decir, está muy estandarizada y entre los 0 y los 3 ya la situación ahí varía un poco. Pero bueno, legalmente eso, pero eso puede variar. ¿Por qué hasta los 16? Enlaza con la edad mínima para trabajar. Los niños y las niñas, si no trabajan, donde tienen que estar es en el aula estudiando y formándose, en ningún otro sitio. Y no pueden trabajar si no tienen una edad mínima. En la vida esto es lo que hay que hacer. Por eso qué triste es en algunos lugares, ¿no? Cuando uno sale y pasea y en la plaza no ve más que niños que están ahí, que si te ofrecen esto, te limpian los zapatos, o te hacen... No. Niños, donde tienes que estar, yo o sea, a veces lo digo, ¿no tienes cole? No, es que hoy no había, es que hoy no he oído, es que... No. ¿Qué Estado que se respete a sí mismo no controla y no garantiza que un niño en edad escolar esté en la escuela? Hay un debate, lo dejo también apuntado porque el tiempo avanza, solamente quiero apuntar. Hay un debate sobre el homeschooling, que en los distintos sistemas puede... ¿Qué es el homeschooling? Decir, bueno, yo como padre puedo responsabilizarme de la educación de mi hijo y el Estado que controle si mi hijo adquiere esos conocimientos. En España el Tribunal Constitucional dijo, más o menos su pronunciamiento sería, la Constitución no lo exige, no lo prohíbe, pero el legislador lo prohíbe. Y la prohibición del legislador no es contraria a la Constitución. Es decir, usted no puede educar a su hijo en casa en la enseñanza básica, obligatoria y gratuita. No porque la Constitución lo impida, sino porque lo impide el legislador y esa prohibición no es contraria a la Constitución. Otros estados, a lo mejor con un sesgo más liberal, lo admiten. Pero allá donde se admita, el Estado es responsable de comprobar que esto se admite cuando el contexto, el ambiente, la situación
permite esa formación en el hogar, que no sea decir estoy trabajando antes de tiempo para mis padres porque me ponen a trabajar, o para terceros, o estoy sin hacer nada. Es decir, eso solo, que es dudoso que sea admisible, que es dudoso, repito cómo está la regulación en España, si se admite, tiene que venir rodeado de una serie de garantías, porque una cosa es que padres responsables, con tiempo y con capacidad de formación, decidan educar a sus hijos, que incluso algunos dicen, ni por esa, porque de todos modos el hijo tiene que estar sociabilizando con otros niños y niñas de su edad y todo. Bueno, eso sería discutible. Pero una cosa es eso, y otra cosa es bolsas de niños que no hacen nada, o como mucho, que están trabajando antes de tiempo, que están perdiendo esos años en los que deberían formarse y adquirir una educación y una cultura en otra cuestión. Por lo tanto, un derecho real de acceso y una educación realmente gratuita y realmente obligatoria. Realmente obligatoria no es la obligatoriedad no es un mandato sin carácter jurídico, es jurídico. Usted se tiene que educar, sea en un centro público, sea en un centro privado. Como digo, queda la duda del homeschooling siempre que haya garantías suficientes. No puede optar. Bueno, luego viene un derecho de permanencia, que forma parte del derecho a la educación. Es decir, usted accede al sistema educativo y debe permanecer. Este derecho ya no es incondicionado. Aquí otra de las grandes polémicas es, ¿debe existir la permanencia siempre con independencia de toda cuestión? Bueno, puede haber un requisito de rendimiento académico. Aquí en España, que hemos tenido, bueno, luego hablaré de España. Ese requisito es un tema debatido, ¿no? O la intensidad, digamos, ¿no? Para algunos decir, no, si exigimos mucho, los que tienen menos medios o están en peor situación, pues no van a aprobar, los vamos a expulsar o los vamos a dificultar. Pues si no exigimos nada, el sistema educativo se desploma, cae sobre su propio peso, que un sistema educativo sin exigencia no sirve para nada. Porque el alumno tiene que aprender. Tiene que aprender muchas cosas. Tiene que aprender a socializar, tiene que ser feliz, pero tiene que ser feliz aprendiendo. Si soy feliz pero no he aprendido nada, pues no, está fallando el sistema. Está fallando, algo no está bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, permanencia donde puede haber, estoy hablando en términos constitucionales, ya he dicho, el otro día lo recordaba en otro foro, que el derecho constitucional no es el arte de lo óptimo, sino de lo posible. Lo óptimo que lo encuentre el legislador. Los constitucionalistas decimos los márgenes, ¿no? Los márgenes de lo posible. Por los márgenes de lo posible, obviamente, cabe un sistema educativo que se centre más en la exigencia, en el esfuerzo, en ese requisito de rendimiento académico para la permanencia, y otro que sea un poco más laxo con la idea de facilitar, ¿no? Porque, claro, a ver, si nos vamos al extremo, pues la igualdad real, igual que la libertad real, igual. No existe. Ni va a existir nunca. Es solo un objetivo. Ni todos vamos a ser realmente iguales, ni todos vamos a ser realmente libres. Si todos fuéramos realmente libres, pues a lo mejor no estaba yo aquí. Pero la vida nos condiciona. Estoy aquí muy a gusto y muy contento. Y es un acto libre el que yo esté aquí. ¿Todos vamos a ser realmente iguales? Claro, si decimos no, es que para ser realmente iguales no puede ser, pongo aquí un ejemplo que no es de enseñanza obligatoria, sino es de la universidad, pero sigue siendo derecho a la educación. La primera matrícula tiene un coste y la segunda mucho más. Algunos dicen, pero entonces los hijos que tienen padres con dinero no tienen problema porque pueden irse primera matrícula, segunda matrícula, tercera, al final siempre aprueban. Y el que no tiene medios, pues si no aprueba, ya, pero lo que no podemos es malgastar el dinero público. Es decir, la igualdad debe ser, desde mi punto de vista, igualdad de oportunidades. Luego, debemos tender a una igualdad real, pero sabiendo que ese objetivo, bueno, pues mire, yo no puedo impedir que alguien que tenga dinero, pues tenga... Obviamente, eso no quiere decir que no tenga que haber un sistema de becas, que el sistema de becas pueda extenderse. Tiene en España una serie de requisitos, no hace falta... Entonces, decir, bueno, vamos a ver qué requisitos tenemos para una segunda beca. Porque puede haber muchas situaciones por las que... Bien, no quiero descender tanto al detalle, pero establecer los principios que pueden resolver este tipo de situaciones. Bueno, pues el acceso, la permanencia, la evaluación objetiva, no me extiendo mucho más, lo voy enumerando. Todo esto es derecho a la educación, el primer derecho.
la evaluación objetiva, la calidad, esto sería para otro debate, pero quiero ir avanzando. La calidad de la educación. ¿Se puede objetivar la calidad de la educación? Bueno, se buscan estándares objetivos. Se puede ver, repito, la Constitución, al final lo que nos marca es pautas, márgenes. Podemos encontrarnos con una enseñanza, con un sistema, con una educación, con un colegio, con una universidad que, digamos, no cumple requisitos mínimos de calidad y por lo tanto, pues oye, hay que cerrarlo o hay que hacer otra cosa. A partir de ahí, ¿dónde está esa frontera? Bueno, pues hoy existen determinadas pautas para estandarizar esa calidad, ¿no? Bien. ¿Qué más sobre el derecho a la educación? Bueno, el derecho a la educación, toda. La educación, la pública, la privada, la preuniversitaria, la universitaria, en todos los niveles, en todas sus formas, porque ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ni la Constitución distinguen, es una educación orientada a valores. Esto no se puede elegir. Y son a los valores constitucionales, podemos decir, o en el ámbito de los tratados internacionales, pues los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos. Esto no es negociable. No, mira, es que los padres, según sus convicciones, pues son contrarios a la homosexualidad. Bueno, pues eso pueden serlo, pero su hijo tiene que formarse en el respeto. Tiene que formarse. No, eso no es negociable, no se puede discutir, no se puede entrar a decir, no, es que mire, yo soy contrario. Bueno, usted puede ser contrario a la homosexualidad, puede ser contrario al aborto, puede ser contrario a lo que sea, porque son sus convicciones. Y usted puede transmitir a su hijo las convicciones que quiera, porque los padres transmiten a sus hijos sus convicciones. Pero el respeto a que otros, por supuesto, piensan diferente y a que su hijo tiene que convivir, porque tiene que convivir en sociedad, y eso tiene que aceptarlo, respetarlo y entenderlo por dentro de una opción tan respetable como la suya. Enseñanza o educación en valores. Esto es fuente de muchos conflictos, pero repito, hay un núcleo ahí que eso no se puede... Que luego estos valores, pues naturalmente, tienen que... entrarán en tensión a veces, ¿no? Como vamos a ver, pues con la libertad de enseñanza, con la libertad de cátedra a veces del profesor. Aquí, en principio, vamos a ser principialistas y alexianos y vamos a decir, pues son principios, ninguno es absoluto y ponderaremos. Pero habrá un núcleo siempre ahí de decir, no. O sea, ponderaremos, ¿qué quiere decir? Pues mire, lógicamente, si usted quiere para su hijo y tiene derecho una enseñanza religiosa católica, pues evidentemente la enseñanza religiosa católica le transmitirán los valores de la Iglesia católica, de la religión católica, y eso tiene que ser compatible con los otros valores. Siempre podemos decir, no, los valores siempre son compatibles, no, pero vayamos al caso concreto, ¿no? Es estos ejemplos que estoy poniendo. En religión católica al niño le van a decir los profesores, el aborto está mal. Y luego, pues en otra asignatura donde se transmitan los valores constitucionales, pues le dirán, de acuerdo con la Constitución, depende de la regulación o la situación, pues esto se permite, o es un derecho con estos requisitos, o en estos casos, tal. Ahí hay una tensión. ¿Cómo no verla? Hay que llevar la ponderación, lo que significa es sacrificar lo mínimo cada uno de los derechos en juego, no sacrificar todos al máximo como a veces se hace, o sacrificar uno en beneficio de otro, que eso es la jerarquía. Tratar de preservar estos. Y esto yo creo, repito una vez más, que la solución a este tipo de conflictos va por la idea del respeto. Usted recibe los valores acordes con sus creencias religiosas, siempre desde el respeto a otras creencias, que eso es innegociable. Bien. Bueno, voy a pasar a otros derechos, porque de la educación me quedaban más cuestiones. Las garantías, por supuesto, ¿no? Sobre la garantía, decir una cosa. Aquí sí, la garantía del derecho a la educación es pública. En el sistema educativo deben convivir centros públicos, centros privados. Deben, ni siquiera es una... Deben, para que los padres puedan elegir. Pero el garante, o sea, el Estado es garante de todo y tiene obviamente que controlar y que inspeccionar en su caso que los centros privados cumplen
porque lógicamente el Estado va a conceder un título de enseñanza básica, si es en el caso español, ¿no?, de secundaria obligatoria, de bachillerato, o un título universitario, a enseñanzas que se reciben en una entidad o institución privada. Lógicamente eso no se puede hacer sin un control, ¿no?, y sin medios de garantía de que se cumplen también ahí estas finalidades de la educación, aparte de los contenidos, ¿no?, de los contenidos propios de la materia. Bien, dicho esto, voy a desarrollar un poquito, porque quiero dejar minutos también para las preguntas y el debate, los restantes derechos educativos, ¿no?, para que tengamos un poco toda esa situación. Luego hablaré todavía un poco de España y luego, casi ya enumerar, porque nos avanza el tiempo, dejar planteados lo que yo creo que son los retos, ¿no? Restantes derechos, pues en primer lugar la libertad de enseñanza, que en un sentido, como concepto amplio, engloba dimensión institucional, dimensión individual. Antes lo hemos dicho. Dimensión institucional, la libertad de enseñanza de sujetos, de personas físicas o jurídicas, de crear un centro docente y transmitir, dentro de lo que es los niveles educativos que se vayan a impartir ahí, en su caso, pues lo que en España se llamó inicialmente ideario, ¿no? Es decir, bueno, yo como sujeto privado transmito en este centro, además o transversalmente con los contenidos, es decir, las matemáticas, la lengua, la física, la química, las ciencias sociales, la historia, la literatura, puedo transmitir otra serie de valores que sean compatibles con los valores constitucionales, es decir, nunca en régimen de incompatibilidad. Bueno, esto en España inicialmente se llamó ideario educativo, luego desapareció este término, pero bueno, ahí estaba esa idea. Puede ser pues un conjunto de creencias religiosas, morales, pues a ver, en la práctica, en nuestros sistemas, tanto en Europa como en Iberoamérica, probablemente lo que va en cabeza pues es los centros de enseñanza religiosa, y dentro de la enseñanza religiosa pues los que están en cabeza es la enseñanza católica, porque es lo más demandada. Pero no son los únicos, ni mucho menos, ¿no? Existen centros inspirados en la enseñanza con las ideas de otras religiones o de otras convicciones. Usted puede decir, pues yo puedo crear un centro basado en las ideas estoicas, ¿no? Vamos a enseñar a nuestros niños, a formar a nuestros niños en el estoicismo. Bueno, siempre que no les hagamos ninguna burrada, pues lo podemos hacer, ¿no? Pero yo quiero abrir un centro inspirado en los principios del fascismo. No, ya eso no, ¿comprende? Porque eso lo que pasa es que ya entra en contradicción con los valores constitucionales, como hemos llamado antes, con los valores de libertad, de igualdad, de respeto a los derechos fundamentales. Pero por supuesto cabe esa orientación, ¿no? Podemos llamarlo ideario, podemos llamarlo orientación de la enseñanza, siempre haciéndola compatible. Y luego está el espinoso tema de la dirección, ¿no? En España por lo menos lo fue, luego les puedo contar. Es decir, si yo puedo crear un centro, podré dirigirlo. Bueno, aquí tenemos ya matices, porque en el momento, si este centro existe un control público o existen ayudas públicas, entonces esa dirección tendrá que ser compatible con la participación en esa dirección. Es decir, no quiere decir que el titular no tenga una potestad de dirección, pero debe compartir, de alguna manera, esa posibilidad de dirección con otros sujetos titulares de la relación educativa, es decir, con los profesores, los alumnos en su caso y los padres. Bueno, libertad de enseñanza en su vertiente institucional, si queremos. Es un derecho importante. Se relaciona con tantas libertades, ¿no? Con la libertad ideológica, con la libertad de expresión, con los propios derechos educativos. No hay una democracia sana si no hay pluralismo, y no hay pluralismo si las ideas no pueden transmitirse. Y además se relaciona con los derechos de los padres, que vamos a ver justo después. Antes de esto, la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es un derecho individual de cada profesor en todos los niveles de la enseñanza. Tiene el Tribunal Constitucional Español, voy a seguir aquí su pauta porque creo que lo explicó muy bien, desde una sentencia temprana de 1981, la sentencia 581, lo explicó muy bien, y creo que esto es válido para cualquier lugar. Tiene una dimensión negativa común. Negativa en el sentido de derecho de resistencia, digamos, de derecho de oposición. Común porque esa es igual en todos los niveles y en todos los tipos de enseñanza. En la enseñanza pública, en la privada, en la enseñanza primaria, en la secundaria,
en el bachillerato y en la universidad. Es el derecho a resistir cualquier indicación sobre la enseñanza. Cualquier indicación, obviamente, de tipo orientación ideológica, ¿no? Orientación ideológica. Es decir, cualquier profesor de cualquier nivel se puede negar a transmitir una orientación ideológica o política determinada. No en el caso de los valores constitucionalmente impuestos como fines de la educación. Bien, es verdad que en el caso de los... Aquí también hay una gran polémica, ¿no? Un debate importante. En el caso de los valores constitucionales, ¿qué grado de compromiso se le puede exigir? Bueno, yo creo que desde el punto de vista individual, ninguno. Es decir, puede tener una mayor o menor creencia o convicción en estos valores, o puede tener, porque no está prohibido, una ideología contraria a los valores constitucionales, pero debe transmitirlos. ¿De acuerdo? A partir de ahí, ningún derecho es absoluto. Podemos tener ese conflicto con los valores constitucionales, pero tendremos más frecuentemente el conflicto de la libertad de enseñanza individual, que es la libertad de cátedra, con la libertad de enseñanza institucional. Si yo soy un profesor de un centro privado y este centro privado tiene una orientación, ¿qué grado de libertad de cátedra tengo yo? ¿Tengo que compartir esa orientación? Imaginemos, porque es el ejemplo más común, como hemos dicho antes, la religión católica. En un centro, no estoy hablando de un profesor de religión, que eso tiene su propia, también su propia dinámica y sus propios requisitos. En un centro privado de la Iglesia Católica, ¿qué nivel de compromiso se le puede exigir al profesorado con los valores o los principios católicos, ¿no? Bueno, aquí la jurisprudencia en los principales países europeos va por la línea de un deber, vamos a decir, de reserva, de no ataque. De no ataque. El Consejo Constitucional francés lo llamó deber de reserva. Es decir, oiga, usted no está obligado a defender, mucho menos si no es un profesor de religión, obviamente, los valores de la Iglesia Católica, sería extrapolable, ¿no?, a cualquier otra orientación que pueda tener el centro. No está obligado a transmitirlos, pero sí a no atacarlos. Pero sí a no atacarlos. Deber de reserva. El Tribunal Constitucional Español, en aquella sentencia del 81, dijo algo bastante parecido. Bastante parecido en términos de decir un deber de respeto. No, digamos, una actitud, por lo menos, de no ataque. No hace falta una actitud activa de defensa, me refiero, pero sí se prohibiría un ataque. A esa sentencia tiene algún voto particular. Recuerdo que es interesante el voto particular de Francisco Tomás y Valiente, aquel magistrado catedrático de Historia del Derecho, que luego fue vilmente asesinado por la banda terrorista ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando había dejado de ser magistrado. Qué cosa más triste. Bueno, pues este magistrado, que tuvo votos muy interesantes, este fue uno de ellos, ¿no? Y en este voto decía, bueno, y añadía, matizaba un poco, ¿no?, en este punto la doctrina principal, diciendo, bueno, en función de la edad de los alumnos, podría caber un derecho de crítica prudente, fundamentada. Claro, obviamente, si tú eres profesor en un colegio católico y estás diciendo lo que dice la Iglesia del aborto es una tontería, me parece una estupidez lo que dice el Papa, pues es probable que te digan en un momento dado que no estás siendo compatible con ese deber de respeto. Pero en cambio, si alumnos de cierta edad razonadamente expones razones o motivos, valga la redundancia, fundamentos para decir, bueno, pues la interrupción del embarazo también hay que verlo desde esta otra perspectiva, etcétera, ¿no?, según el voto de Tomás y Valiente, ¿no?, esa crítica prudente, moderada, fundamentada, debería caber, ¿no? Según la línea jurisprudencial del tribunal, se quedó en esa cuestión. No caben ataques. El tribunal decía incluso directos o solapados, ¿no? Es decir, claro, si decimos solapados, entonces ahí cabe. Yo creo que hay que buscar siempre, como digo, el punto de maximización de los derechos en juego, es decir, el mayor grado admisible de la libertad de cátedra, que no es un derecho absoluto, y también el mayor grado admisible de no solo la libertad de enseñanza, porque este conflicto lo estoy planteando con la libertad de enseñanza, pero también lo es con el derecho de los padres. Es decir, oiga,
mire, es que llevo a mi hijo a un colegio católico para que le enseñen religión católica, no para que venga el profesor a decirle que la Iglesia Católica lo hace todo mal. Entonces el padre tendrá un derecho también a esto. ¿Cómo se compatibiliza? Pues eso, hilando fino, vamos a decir, permitiendo un margen razonable a uno y al otro, ¿no? Bueno, esto sobre las enseñanzas. Podríamos seguir mucho más, ¿no? Porque se han planteado aquí, esto es fuente de muchísimos casos prácticos, ¿no? La vida privada. La vida privada de un profesor en un centro de la Iglesia Católica puede ser relevante. Bueno, esto los tribunales, incluso de un profesor de religión, porque aquí se han dado casos de decir, es que usted es profesor o profesora de religión católica, pero usted ha abortado. ¿Eso le impide ser... ¿Le pueden despedir? Entonces aquí la jurisprudencia es decir, no por la vida privada en sí, siempre que, en la medida en que puedan existir esas contradicciones, se mantengan dentro de esa línea de reserva. Es decir, oiga, una cosa es que usted haya abortado, o que usted pues haya... pecadores somos todos, ¿no? Si sostenemos esa línea. Y otra cosa es que usted dedique sus clases a presumir de que ha abortado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la jurisprudencia. Bueno, como digo, no me voy a extender mucho más. Esto es una fuente constante, ¿no?, de conflictos. De hecho, la gran parte de los problemas prácticos aquí están en esto, ¿no? En la libertad de cátedra del profesor, el comportamiento del profesor versus el titular del centro educativo, ¿no? Los valores que quiere transmitir este titular. Y los derechos de los padres. Bueno, pues los derechos de los padres, como hemos dicho antes, son dos. Y están en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es muy largo, si no, había pensado leerlo al inicio, ¿no? Pero ustedes lo leen. Digo, es bastante largo. Pero ahí están reconocidos. El derecho a elegir centros distintos a los creados por los poderes públicos y el derecho a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones. Estos derechos también han creado han sido fuente de bastante jurisprudencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en casos que afectan a Noruega y otros, sobre la enseñanza. Los contenidos de la enseñanza y en qué medida estos contenidos son objetables, vamos a decir, por los padres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Noruega, lo que sucede es que había en una asignatura obligatoria contenidos muy vinculados. Tengan en cuenta que en Noruega, igual que en muchos países protestantes, todavía existe formalmente la adscripción del Estado a la Iglesia reformada, ¿no? Igual que en Inglaterra la Iglesia anglicana, pues en Noruega tenemos, me parece que se llama precisamente Iglesia Anglicana de Noruega, y esto a veces pues tiene una cierta traslación, o tenía en algunos contenidos de materias que algunos padres decían, no, esto está vinculado no a una enseñanza laica, sino a una enseñanza ya vinculada a conceptos religiosos, y eso puede ser, eso nunca puede ser obligatorio. La enseñanza de la religión, o mejor dicho, nunca puede ser obligatorio para el alumno. La enseñanza de la religión puede ser obligatoria para el centro en su oferta en la medida en que sirve a la demanda de los padres. Pero oiga, yo puedo, en España no cabe duda de esto. Hay quien le gusta y quien no. Incluso hay quien dice que es inconstitucional. Pero lo tenemos suscrito en un tratado con la Santa Sede. Dice, los centros públicos ofrecerán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por lo tanto, esto es así. Como digo, hay quien dice que es inconstitucional, pero no ha sido el Tribunal Constitucional el que haya dicho que esto sea inconstitucional, per se. También tenemos acuerdos que se plasman en leyes suscritos con las confesiones evangélicas, judías e islámicas. Pero, repito, el hecho de que los centros públicos puedan o deban, según el caso, ofrecer enseñanza religiosa, es compatible, tiene que ser compatible con el hecho de que la enseñanza religiosa siempre tiene que ser voluntaria para el alumno. Como no puede ser de otro modo. Pues entonces sería contraria a los principios de un Estado laico, ¿no? Entonces, esto simplemente está al servicio de ese derecho de los padres. Como digo, pues no exento de polémica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí, a veces en su jurisprudencia, también recuerdo algunas sentencias, en mi texto están citadas,
de los años 70 y tal, que empezó con el tema de la enseñanza de la enseñanza sexual, ¿no? Entonces, al padre que decía, no, a mis hijos no quiero que les enseñe. Y entonces el tribunal dijo, mire usted, si la enseñanza, la educación sexual, está basada en principios científicos, sin ningún tipo de orientación determinada, esto los padres no lo pueden objetar, es decir, lo tienen que admitir. No pueden decir, no, esta enseñanza sexual es contraria a mis convicciones. ¿Cómo contraria a tus convicciones? Tus hijos tienen derecho a conocer, a recibir una enseñanza sexual. A partir de aquí, bueno, por lo menos en España, en tiempos recientes, todas las polémicas que quieran, ¿no? Nos aparecen periódicamente ejemplos de colegios donde esa enseñanza sexual, pues cada vez más, a lo mejor tiene un sesgo, una orientación determinada, incluso a veces, pues una dimensión práctica que, desde mi humilde punto de vista, si la edad del alumno es muy baja, pues eso es contrario al sentido común. Y por supuesto los padres pueden decir, pues mire, no, yo sinceramente si a mi hijo le van a transmitir determinadas enseñanzas sexuales prácticas en clase, en un sentido o en otro, para que experimente, no, experimenta para ver si eres homosexual o heterosexual. ¿Y cuántos años tienes? 5. Pues mira, en fin, tengo mis dudas, no como padre, que también, pero en este caso como profesor, que es como en la única condición que estoy hablando, de que eso sea un punto equilibrado, un punto de equilibrio entre los valores a tener en cuenta, que son, por supuesto, la necesaria transmisión de una educación sexual a los alumnos, eso no es objetable, los derechos de los padres, la enseñanza, como he dicho antes, en el respeto a todas las opciones, y por supuesto todas las opciones implica todas las opciones en materia de orientación sexual, en materia de identidad sexual, ahora llamada identidad de género, todo esto me parece muy bien. Pero todo en función de la edad, de la madurez del alumno, del contexto, y también considerando los derechos de los padres respecto a la orientación moral o religiosa. No lo dice Reborio, lo dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que deben recibir los hijos. Y claro que los padres tienen algo que decir al respecto, ¿no? Bueno, pues esos son los derechos de los padres. Me voy a dejar la autonomía universitaria porque quiero dedicar los últimos minutos, si alguien tiene dudas. Yo he escrito un artículo monográfico sobre autonomía universitaria, como he dicho antes, era un derecho de la comunidad educativa, entendida como esos 3 pilares, no de la universidad personal jurídica, por lo menos según lo dijo nuestro Tribunal Constitucional. Y es un derecho que sirve, es muy curioso, porque la autonomía universitaria sirve de fundamento a todos los demás derechos en el ámbito de la universidad, pero puede chocar con ellos. Sirve de fundamento a la libertad de cátedra, sirve de fundamento a la libertad de estudio del alumno. En España está en la ley, no en la Constitución, la libertad de estudio del alumno, pero a mí me parece tan interesante que siempre se lo digo a mis alumnos, es decir, tenéis libertad de estudio, de verdad, podéis ir a la biblioteca y leerosla entera. No tengáis problema, yo no os estoy imponiendo ningún tipo de lectura, toda lectura es buena. Ya lo dice el Quijote, ¿no? Ya lo dije otro día en el posgrado, esto del Quijote, me parece, ¿no? Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Por eso les digo a mis alumnos, lee y viaja. Y luego tú decides por tu cuenta. Y a mí solamente me escuchas. Y luego me contestas si quieres, ¿no? Bueno, ese yo creo que es un poco ese espíritu. Pero sí, la autonomía universitaria existe para proteger eso. Existe para proteger al profesor en su libertad de cátedra. No para cercenarla. No para imponerle límites. No para dificultarle su labor, para protegerle y para proteger al alumno en su libertad de estudio. Y luego está el personal de administración y servicios, que es fundamental para la vida de la universidad, pero que los pilares son los profesores y los alumnos en la universidad. La autonomía universitaria es un paraguas para que el profesor y el alumno no puedan recibir indicaciones, instrucciones, presiones del sector público. Por eso cada universidad es autónoma. Pero bueno, a veces resulta que sí, que hay un conflicto entre la propia libertad de cátedra del profesor y la autonomía de la universidad, sobre todo en universidades privadas también, ¿no? En los términos que antes hemos visto. Bien,
Peculiaridades del caso español y grandes retos, ya para terminar. Peculiaridades del caso español, pues nada, solamente lo que he dicho antes y contarles una anécdota, porque la tenía preparada y me gusta mucho y la cuento casi siempre, pues la voy a contar. Una anécdota del proceso constituyente. Lo que les he dicho antes es que fue el artículo más polémico de nuestra Declaración de Derechos en la Constitución de 1978. Y también es más largo. ¿Por qué? El consenso en la Constitución española, que además es la base de la Constitución, es decir, el acuerdo, vamos a decirlo porque en términos del proceso constituyente así fue, entre la derecha y la izquierda, o el centro-izquierda, centro-derecha, como queramos decirlo. Ese acuerdo, pues muchas veces, se logró. Por eso cuando dicen en España hay que reformar la Constitución, bueno, pues sí, a ser posible con el mismo consenso, porque reformar para empeorar, mejor no. Se logró. Casi siempre se lograba diciendo poco, como en el modelo autonómico se lograba, vamos a poner poco y luego ya iremos viendo. Vamos a poner principios, no. En el artículo 27, que es el de los derechos educativos, se logró al revés, poniendo mucho. Es decir, vamos a poner, ¿qué quería la izquierda? Enseñanza básica, obligatoria y gratuita. Está en la Constitución. Derecho a la educación. Está en la Constitución. Derecho a la participación de padres, profesores y alumnos en la gestión y el control de los centros sostenidos con fondos públicos. Está en la Constitución. ¿Qué quería la derecha, el centro derecha? Libertad de enseñanza. Está en la Constitución. Derechos educativos de los padres. Están en la Constitución. Que los centros públicos sostengan, ayuden a centros privados para hacer efectivo y real ese derecho de los padres a elegir. Periódicamente polémico, polémico cada vez que se aprueba una nueva ley educativa, porque ese derecho, lógicamente, pues tiene que convivir también con las políticas que un gobierno o una mayoría parlamentaria quiere dar, que a veces son más proclives a este derecho y otras veces menos, ¿no? Para poner más énfasis en la enseñanza pública. Aquí se estableció una cosa que se ha llamado sistema de conciertos, que significa el Estado, no a todos, pero a algunos centros privados les ayuda financieramente y a cambio les pone requisitos. Por ejemplo, usted si recibe la ayuda pública, la enseñanza en su centro va a ser gratuita. Si usted recibe una ayuda pública, usted no dispone sobre la admisión. Usted no puede decir, no, como soy un centro católico, solo admito católicos. No puede hacer eso. Si está financiado con fondos públicos, tiene que poner un proceso de admisión, el mismo que el de los centros públicos, por decirlo lisa y llanamente. Bueno, así se han ido equilibrando los distintos derechos. Qué triste que ese consenso tan difícil, que costó, seguramente, esto es una especulación mía, pero me la van a permitir, tantos chuletones de Ávila y botellas de vino en el parador de Gredos. Esto, pues si alguien, ahora que se puede circular por España, se pueden ir a Gredos también en un día, el fin de semana. Y en el parador de Gredos está la sala de los ponentes. Está ahí, están con una placa que recuerda que los ponentes constitucionales, es que en el parador de Gredos normalmente eso es lo que se come. Pues yo me imagino que los 7 ponentes constitucionales comerían chuletón. También los judiones, que es muy de Ávila también, los judiones, el chuletón y un poquito de vino y llegas a un acuerdo con lo que sea. Pero estuvo a punto de romperse. Y estuvo a punto de romperse exactamente por este artículo. Lo cuenta Gregorio Pérez Barba en su libro La elaboración de la Constitución española. Así que ahí lo pueden leer. Dice ya, él lo cuenta desde la perspectiva suya, que era de ponente socialista. Ya habíamos pasado bastante nos había costado llegar al acuerdo, bastante difícil estaba la situación, y de repente al final nos dijeron que teníamos que incorporar el derecho de las personas físicas y jurídicas a dirigir centros docentes. A dirigir. Por ahí no podíamos pasar. Además lo dice. Llamé a Alfonso Guerra, pero no me contestó, que era el que controlaba esto. Y yo dije, por mi cuenta y riesgo, yo me voy. Rompo. Me voy. Anunció la retirada. De hecho, se retiró de la ponencia durante, creo que un día o dos, poco. Con eso rompió lo que se llamó la mayoría mecánica, que era UCD más Alianza Popular. En fin. El consenso se recuperó de una manera muy, muy curiosa, que fue decir, no vamos a poner el derecho a dirigir centros docentes, pero vamos a introducir otro artículo, que no es el 27, que es el artículo 10.2, uno de los más fructíferos a la postre de la Constitución, donde se nos dice que los derechos de la Constitución, todos,
se deben interpretar de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y convenios ratificados por España. Entre otros, obviamente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que venimos hablando desde el primer momento, que dice el derecho de los particulares a crear y dirigir centros docentes. Así, el ponente socialista se quedaba tranquilo de que la Constitución no reconocía expresamente el derecho a dirigir, y el centro derecha se quedaba tranquilo en el sentido de podemos interpretar que el derecho a dirigir está implícito y que se puede reconocer por la vía de acudir a la interpretación acorde con los tratados internacionales. Así que ese precepto, que ha sido uno de los más importantes, de los más utilizados por el Tribunal Constitucional, me refiero al deber de interpretar nuestros derechos de acuerdo con los tratados internacionales, se introdujo solo para salvar el difícil consenso en materia del artículo 27 de los derechos educativos. Bueno, como decía, qué pena que en 42 años nunca ha vuelto a haber consenso en materia educativa. Con una mayoría parlamentaria aprueba una ley, otra mayoría parlamentaria. Yo digo a veces, ya puede ser la mejor ley del mundo, que si no dura ni una generación, ¿cómo podemos saber sus efectos? ¿Cómo podemos valorar los efectos de una reforma si ninguna reforma ha durado? Triste, ¿no?, que un país en un tema tan importante como la educación pues no tenga esos consensos. Y ahí están esos retos, ¿no? Yo creo que ese, desde luego, si fuera para España, no tendría duda de que ese es el reto principal, ese que nos une en ese proyecto del que les he hablado al principio. Estamos trabajando con profesores de enseñanzas secundarias de distintas comunidades autónomas para, bueno, transmitirles a ellos estos valores constitucionales y ver cómo lo hacen en el aula. Y nos dicen, pues muy difícil porque no tenemos asignaturas. ¿Qué pasó? Había una asignatura que era Educación para la Ciudadanía, que el Tribunal Supremo consideró conforme a la Constitución, porque fue objetada por algunos padres que decían, no, pues lo que antes comentaba, es que van a transmitir a mis hijos. No, el Tribunal Supremo dijo, la asignatura es conforme a la Constitución. En su aplicación, si hay abusos, porque naturalmente una asignatura, pues es el diseño, el programa, los libros que se utilizan. Si luego un profesor va más allá y lesiona el derecho de los padres, pues ese derecho, o sea, esa lesión se podrá reparar pues por las vías procesales, el amparo, todo lo que ustedes saben, ¿no? Bueno, esa asignatura se quitó al final porque no hubo un consenso práctico, porque quizás tampoco estaba muy adecuadamente diseñada. Ahora la última ley educativa parece que recupera esa idea, ¿no? La enseñanza no de la Constitución como norma, repito, de los valores constitucionales y los derechos fundamentales. Eso es esencial y eso no puede esperar a la universidad. No puede esperar a la universidad. Eso, según la capacidad de entendimiento del alumno, se tiene que transmitir desde el niño más niño. O sea, el niño más niño que hay que decirle, tienes que respetar a tu amigo con el que estás jugando. Y no le puedes quitar las cosas, y no tienes que... Dentro, por supuesto, repito, con sentido común y de una manera adecuada a la edad, ¿no? Es una enseñanza que transmita paz, que transmita no violencia, que transmita respeto, que transmita igualdad, que se base en la dignidad, que también transmita un respeto a la libertad de cada quien, ¿no?, a la autonomía. Y eso hay que hacerlo, como digo, de manera embrionaria con los niños, pero desde luego de una manera mucho más desarrollada de la que aquí lo hacemos en el ámbito de la enseñanza secundaria preuniversitaria, ¿no? Y bueno, pues ese difícil equilibrio, ¿no? Resolver eso es un problema, desde luego en España, yo creo que en otros países europeos y también iberoamericanos, es el gran reto. Encontrar ese equilibrio entre no negociar, por así decir, no negociar el respeto a los derechos de los demás y a los valores constitucionales, pero por supuesto respetar y dar entrada también a los derechos de los padres, a los derechos, en su caso, de los propios alumnos, a la libertad religiosa de las personas, ¿no? Una cosa es una garantía pública de la enseñanza y otra cosa es convertir la laicidad en un laicismo, en una nueva religión, ¿no? En un laicismo que se impone sobre la religión o sobre las convicciones de cada persona. Eso no puede ni debe ser. Bueno, y aquí lo dejo porque estamos... me he extendido un poquito más de lo previsto y veo que hay algunas preguntas. Podemos resolverlas en un turno y luego tenemos que dejar un pequeño receso antes del siguiente ponente. Por acá veo, a ver.
Tenemos 4 online y tenemos a alguien aquí. Bueno, como tenemos una persona aquí, le damos la palabra en primer lugar. Sí. Carlos Aceves de México. Mi pregunta será la siguiente. Me gustaría saber su opinión respecto a la garantía del derecho a una educación inclusiva en personas con discapacidad en el sistema de educación español. Es decir, qué logros se han realizado y qué falta por implementar. Esto también es un tema que ha sido muy polémico en la última reforma. A ver, partiendo, digamos, de un acuerdo sobre las premisas, es decir, obviamente es importante tener en cuenta pues la situación de las personas con discapacidad y ofrecerles una educación acorde con su situación. ¿La polémica por dónde ha venido? Por si esta educación, como hasta ahora, puede ser, según el caso, según la opción de los padres o según la valoración de las circunstancias, puede ser una educación, si queremos, específica, ¿no? Es decir, en centros específicos para personas con discapacidades, o tendría que ser siempre inclusiva. Inclusiva, si entendemos por inclusiva, recibir esta educación en las mismas aulas con otros niños. Todos podemos entender que esta segunda opción es preferible, pero esta segunda opción es preferible en la medida en que sea viable. Entonces, esta última reforma incide, parece ser, vamos a ver cómo luego esto se desarrolla. En España el sistema, no he querido entrar en esto, pero es bastante complejo porque el Estado va a aprobar una regulación general que luego va a aplicar cada comunidad autónoma, pero en fin, la última reforma insistía en esa educación de las personas con discapacidad o con capacidades especiales, o con capacidades diferentes, porque aquí estamos hablando también, por ejemplo, de niños con superdotación. Es decir, oiga, un niño superdotado tiene derecho, no digo ya obligación, a formarse en un centro para niños superdotados o es preferible para fomentar su sociabilidad, etcétera, etcétera, que se integre en un aula con todo tipo de niños y niñas. Un niño autista, un niño con síndrome de Down, es decir, yo creo, como en todo, ¿no?, que de nuevo hay que buscar el equilibrio. Con una preferencia por esta educación, si queremos, inclusiva, o en el aula con niños, obviamente, si hablamos de niños con, como se dice ahora, ¿no?, con capacidades diferentes, todos, porque cada quien tiene capacidades diferentes, porque cada quien es diferente, porque afortunadamente no hay clones, ¿no?, por lo tanto todos somos únicos. Qué bonito que en lo posible todos podamos formarnos juntos, pero también es verdad que hay que hacerse cargo de situaciones, repito, por 1000 situaciones. Es decir, no estamos hablando solo de discapacidad, en las cuales no es ni viable ni seguramente positivo para este niño formarse al mismo ritmo y digamos con el mismo nivel que otros niños. Con lo cual es muy preferible un centro especial. De hecho, hay centros especiales, es decir, conozco casos en los cuales, además es que los propios padres obviamente dicen, no, mire, es que no, mi hijo no puede educarse, no puede formarse. Entonces, yo creo que estas cosas no se pueden imponer, que la libertad de opción es siempre lo preferible y que esa libertad de opción con carácter general, si queremos, podemos dar esta preferencia. Tampoco la libertad de opción es absoluta, porque, oye, hay niños que pueden estar en una situación donde se dice no es bueno para él, ni para los demás, que se esté formando en un aula común. Entonces yo creo que ahí hasta el derecho de los padres debe ceder, ¿no? Pues, mire, es que no, es que, o sea, por encima está el interés superior del menor. Entonces, claro que como tendencia o principio general el interés superior del menor será integrarse, sí. Pero en ciertos casos esto puede ser nocivo para su propia formación, para el ritmo de clases normal, pues también. Pues también, o sea, me basta pensar en algunos casos reales para decir, es que es inviable. Entonces no se puede imponer con carácter general, ¿no? Esa sería un poco la línea o la pauta, que de nuevo también es otro equilibrio difícil, ¿no? Y ya digo que en España pues ha sido polémico, como hemos tenido esta última reforma educativa, como todas las anteriores, rodeadas de polémica, este es uno de los temas que pues en efecto salió, ¿no? Bien, tenemos 4 personas online, les voy a escuchar a todos y contesto conjuntamente para que así yo creo que podemos terminar con margen para ese
receso, que es un receso especial porque es el receso de las camisetas, siempre un momento único e irrepetible. Pues Sidney y Alex, bravo. Ahora a ver cómo había que hacer esto, Adriana. Yo silencio, ¿no? Yo me silencio aquí. ¿Sidney? ¿Sí? No, espera, aquí. Ah, vale, que es que el altavoz no está... La configuración y aquí. Y activo el de ellos. Ahora ya está. Adelante, vamos a ver si le escuchamos bien. Ahora no. Ven. Tienes que decir y apagar cuando Vale. hable. Adelante, Sidney. Sí, profesor Francisco, bueno, felicitaciones porque es una brillante disertación. Me hizo recordar a Carlos Cosio, el autor de la teoría económica, cuando se habla sobre los valores y obviamente la educación. Fue muy influenciado por Martin Heidegger en su momento, autor del existencialismo, muy propulsor del existencialismo. Sabemos muy bien que el derecho a la educación es un derecho fundamental que está previsto en el artículo 26 de la Constitución Española. No está previsto específicamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero sí parece que está en los protocolos 11 y 14, si mal no recuerdo. Está en el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948 y está en el artículo 13 de la Constitución peruana y siguientes. La pregunta fundamental que le quiero plantear es, en estas épocas de pandemia, en la cual hemos tenido múltiples problemas con lo concerniente a la educación, y ha afectado mucho a la educación, no solamente en Perú, sino pienso que en muchos países del mundo, ¿considera usted que el derecho a la Internet es un derecho fundamental a efectos que se pueda tener educación vía e-learning o educación e-learning o de repente blended learning, dependiendo de las situaciones de los países? Lo más importante, ¿es un derecho fundamental el derecho a Internet hoy en día? De repente lo podríamos tomar como derecho de cuarta generación. Esa es mi pregunta, doctor Francisco, y muchas gracias. Gracias, Sidney. Marco Antonio Contreras. Sí, muchas gracias, profesor Gregorio. ¿Sí se me escucha? Bueno, mi pregunta es si podría, o más bien, la petición es si puede desarrollar un poco más el tema de la autonomía universitaria, que es un tema que me ha interesado bastante desde hace tiempo. Recuerdo el libro de Ignacio Torres Duro sobre dicha temática y el debate entre si se considera como un derecho fundamental o una garantía institucional. Me parece que hay cuestiones interesantes, qué instrumentos de garantía, por lo tanto, hay si se considera derecho fundamental. Y una última cuestión, aquí en México hay, desde mi punto de vista, una perversión de ese principio de autonomía universitaria cuando, en su caso, la Suprema Corte ha decidido que en cuestiones relacionadas con recursos puede tener, y sobre todo con la auditoría, la autonomía universitaria tiene una preeminencia. Esto en relación con la instauración de un sistema nacional anticorrupción en México. Entonces se dijo que no se podía implementar ese sistema porque las universidades eran autónomas y por lo tanto no se podía implementar un auditor externo a dichas instituciones. Muchas gracias. Gracias. Antonio Flores Saldaña. Sí, muchas gracias, profesor. Antes que nada quisiera felicitarlo por su exposición y reconocerle el gran legado que ha dejado en relación con obras pioneras relacionadas con la interpretación de la justicia constitucional, los valores del ordenamiento jurídico y últimamente obras relacionadas con el derecho a la igualdad, la no discriminación y la inclusión de grupos vulnerables. Quisiera preguntar en relación con el derecho a la educación en el contexto de un estado de excepción como el que hemos vivido en la pandemia y considerando que hace unos días se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional que declara parcialmente fundado el recurso de inconstitucionalidad del decreto del estado de alarma. En ese sentido, a su juicio, ¿qué contradicciones se pueden derivar de este derecho general de libertad de educación, tanto de darla como de recibirla, en contraposición con las limitaciones generales que se impusieron con motivo de este estado de alarma, del decreto que así lo determinó, además de las
situaciones de desigualdad que vivieron grupos vulnerables o los más desaventajados de la sociedad. Muchísimas gracias por su respuesta y felicidades por su excelente exposición. Gracias. Y Miguel Ángel Arzapalo, para terminar. Profesor, buenas tardes, por allá. Mi pregunta puntual es, siguiendo con Sidney, el derecho a la conectividad puede ser considerado como una maximización de los fundamentales, pues como subespecie del derecho a la educación, pues más bien, como dice la ONU, parte de la libertad de expresión. Entonces, es muy difusa esta situación porque necesitamos sí conectarnos, pero es parte del contenido esencial. Realiza un número de libertad de expresión. Muchas gracias, profesor. Y licenciado. Gracias. No he entendido muy bien el inicio de la pregunta. ¿Se refería al derecho a...? El derecho a la Conectividad digital, ha dicho. El derecho a la conectividad digital, gracias. Bien. Bueno, voy a contestar brevemente. Estaba también leyendo que hay un comentario breve en el chat, en la corte. Me parece que solo hay uno, a ver, sí. Ah, no, hay más. Preguntas, ¿cómo se le relaciona la libertad de cátedra con el derecho de la universidad a fijar un programa, basándonos en la libertad de estudios constitucional en España, imponerle al alumnado la compra y o lectura de ciertos textos? Luis Octavio Vado. No, ha habido la polémica sobre esta cuestión. Que más o menos en España, porque esto puede variar, los tribunales han resuelto en términos de es el departamento universitario el que establece el programa. Porque hubo polémica, bueno, precisamente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en su día entre profesores, porque había como varios profesores y una pugna. La Universidad de Educación a Distancia, lógicamente y por tradición, ha dependido mucho de la venta de manuales, y esto, bueno, pues tiene también detrás, obviamente, un cierto opciones, vamos a decir, de negocio más o menos lucrativo. No los modestos y humildes libros de investigación que escribimos algunos, sino los manuales para una universidad con centenares de miles de alumnos en toda España, ¿no? Esto es otra cuestión. Los tribunales lo resolvieron así. El departamento elabora el programa, el profesor recomienda libros, no puede obligar. Ahí se desactivó, a ver, no sé qué es. Sí, decía que a esta pregunta que aparece en el chat, la respuesta sería: el departamento elabora el programa, el profesor puede recomendar unos libros, la libertad de estudio, como he dicho antes, del alumno permite utilizar esos u otros. Y el profesor tiene obligación de evaluar al alumno con parámetros objetivos. Lógicamente, pues es cierto que muchas veces el programa se parece bastante al índice de algún libro, y entonces el profesor pues puede decir, bueno, este programa, el mejor libro para seguirlo es este, pero por supuesto el alumno lo puede preparar. Estamos hablando del ámbito universitario, donde esa libertad de estudio, incluso de investigación del alumno, pues es plena, ¿no? Bueno, luego comparten por aquí algunas sentencias y el comentario de Alex Raúl Amado Rivadeneira en la Corte Internacional de Derechos Humanos. El caso Pávez versus Chile. Está en debate la libertad religiosa y orientación sexual de profesora de religión versus la autonomía del colegio público. La institución educativa decidió reasignar otras funciones distintas al dictado de religión que venía dictando hace 20 años por su orientación sexual. ¿Qué derechos deben primar en estos casos? Y punto medio. En esto, ya lo he dicho antes, me mantengo ponderacionista, por lo tanto no puedo dar una respuesta previa a qué derecho debe primar, sino unas pautas para estandarizar en lo posible la solución de este tipo de conflictos. Y son las que hemos comentado antes. El profesor se le puede exigir un deber de reserva frente a vamos a decir, el ideario, la línea programática de un centro, cuando éste lo tiene así establecido, pero también el titular del centro debe respetar un margen para la libertad de cátedra del profesor. Si estamos hablando de la vida privada entra un nuevo derecho fundamental, ¿no? La intimidad, el honor
del propio profesor y por lo tanto debe protegerse. Solo, muy excepcionalmente, si es que el profesor, repito, hace gala de un comportamiento, o sea, de una vida privada que va a chocar de una manera abierta, notoria, palmaria, es decir, donde se aprecia una intencionalidad, incluso si queremos, de atacar de una manera frontal el, vamos a decir, ideario de un centro, y el profesor utiliza su vida privada como ejemplo que él exhibe como argumento de ataque, pues creo que ahí ya cedería esa protección, que normalmente debe permanecer, cedería porque, repito, choca no solo con el titular del centro y el derecho al ideario, sino con los derechos de los padres. Pero una vida, repito, esa idea a mí me gusta siempre, ¿no?, del Consejo Constitucional francés, de ese deber de reserva, me parece una buena pauta. Usted no está obligado a defender, no está obligado a ser apologeta, no está obligado, pero, claro, si va a centrar sus clases, repito, centrar de una manera fundamental en un ataque abierto y frontal al conjunto de ideas que suponen el núcleo de la libertad de enseñanza del centro y por lo tanto del derecho de los padres que han elegido ese centro para que se eduquen sus hijos, pues lógicamente creo que habría eso. De todas maneras, al ex Raúl Amado Rivadeneira le pido que esa sentencia, que entiendo que no dice la fecha, si ya ha recaído o no, pues, y si ya ha recaído estará en la web y podemos tomar nota, ¿no?, porque sí me interesará Pávez contra Chile. Bien, vamos a contestar brevemente también a las preguntas que se me han formulado aquí. Sidney Alex, Bravo Melgar. ¿Existe un derecho a Internet? Muy pocos textos constitucionales lo reconocen de forma explícita, pero no me parece nada traumático fundamentarlo. Allá donde se reconoce el derecho a la cultura y a la educación, está implícito hoy, es decir, un derecho a la cultura y un derecho a la educación, hoy no se entienden sin Internet, sin un acceso a Internet con la calidad mínima para mucho más desde la pandemia, ¿no? Pero después de la pandemia nada volverá a ser igual, nadie se puede... O sea, el acceso a Internet en el 2021 equivale al derecho a la alfabetización a principios del siglo XX, por ejemplo. Si usted no accede a Internet, no tiene una mínima alfabetización digital, si se me permite la expresión. Por lo tanto, esté o no explícito en una Constitución, no me parece costoso fundamentarlo. Otra cuestión es que, como todos los derechos, ningún derecho es absoluto, mucho más aquellos derechos que dependen de una financiación, que dependen de la aportación de medios públicos y que, lógicamente, pues, ese acceso no significa que todos tengamos derechos a que el Estado nos compre el último modelo del MacBook más sofisticado y con una conexión a Internet de 5G, no, sino que nos permita, y desde el punto de vista de la educación, que es el que nos interesa, nuestro puesto escolar, pues poder acceder. Esto lo relaciono también con la pregunta de Antonio Flores Saldaña sobre la educación en pandemia. Primero decir que la sentencia del Tribunal Constitucional, igual ahora le preguntamos a Andrés Ollero a ver qué nos dice, porque no sabemos nada más que el fallo. Si se refiere al Tribunal Constitucional español, la sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma y con la que en efecto hoy abren todos los medios. Cuando sepamos la fundamentación podremos opinar un poco más, pero sí le digo una cosa, no afecta para nada al derecho a la educación porque no era ni objeto de la impugnación, afecta a la libertad de circulación. Pero la pregunta sobre la educación en tiempos de pandemia tiene todo el sentido. Obviamente, la situación de pandemia la ha afectado de una manera clara. En el caso español, ya incluso unos días antes de la declaración del estado de alarma se había suspendido toda actividad docente presencial y estuvo suspendida en todos los centros y en todas las universidades, presencial, repito, todo el final del curso pasado. Este curso ya depende. Algunas universidades han mantenido online, otras como nosotros bimodal o, bueno, con la pauta, que esta es la que oficialmente tiene nuestra universidad, la mayor presencialidad segura posible, ¿no? Y por eso estamos aquí, los que estamos aquí en Toledo en este momento, y eso por supuesto es nuestra línea. Ahora, problemas los hay, obviamente, ¿no? No todos los cursantes, no todos los alumnos, ni siquiera en el ámbito universitario y mucho menos preuniversitario, tenían en su casa los medios necesarios para ese acceso. En el ámbito de nuestra universidad, por ejemplo, bueno, sé perfectamente que se pusieron medios, la propia biblioteca pues prestaba ordenadores, es decir, bueno, en fin, mi experiencia, pero esto es
opinión muy, muy, muy subjetiva, mi experiencia como docente el año anterior, pues es positiva. O sea, tengo un recuerdo incluso grato, porque fueron tiempos muy duros y hubo una complicidad entre alumnos y profesores en esa enseñanza digital, porque a mí los alumnos me enseñaron mucho esto de Teams, que yo hace año y medio ni sabía lo que era. Y entonces ellos, que tienen pues más... ¿Cómo se comparte? Pues ellos te decían, ¿cómo se hace esto? Tal. Entonces, bueno, yo creo que se resolvió de una manera, por lo menos en el nivel, repito, que yo conozco, y el de mis compañeros y el de la universidad, de una manera generalmente satisfactoria, pero sin negar que, por supuesto, bueno, el embate fue duro, porque además fue un cambio de hoy para mañana. Hoy sales de este edificio en el que nos encontramos aquí y ese edificio queda cerrado para meses, ¿no? Pues me imagino que en sus países la situación pues habrá sido un poco similar también, y bueno, como todas las situaciones de crisis, uno las sufre más que otros, y las sufre más el que tiene menos medios a su alcance. El que tiene en su casa un despacho o una habitación para él solo, conectarse a clase, estar ahí aislado, nadie le molesta y tiene conexión de alta velocidad en su casa, no va a tener ningún problema importante, ¿no?, para adaptarse a esta situación. Yo creo que también la pandemia nos marca pautas para el futuro. Creo que nada será exactamente igual que antes, ¿no? Y por lo tanto esa digitalización, y enlazo con la pregunta de Miguel Ángel Arzapalo también, que nos hablaba de ese derecho a la conectividad, ya es imprescindible. Es decir, nada volverá a ser exactamente igual que antes, aunque obviamente creo que iremos recuperando presencialidad, pero de la tecnología no nos vamos a desprender nunca, ¿no?, ni de esta conectividad, que además nos ofrece posibilidades pues hasta hace poco desconocidas, ¿no? Y probablemente también la pandemia, creo que a muchos nos descubrió que esto funcionaba mejor de lo que creíamos, ¿no? Porque yo había tenido, como muchos colegas, alguna experiencia puntual, que si Skype, que si alguna... Pero bueno, que si hay fallos de conexión, que si hay problemas, que si tal... Bueno, puede haberlos, como vemos a veces, pero en general sí hemos descubierto, oye, se resuelve razonablemente bien, se funciona razonablemente bien si tenemos los medios adecuados, y oye, pues se ahorran muchos costes, y sobre todo en enseñanzas así internacionales, pues claro, se pueden ahorrar muchos costes, y bueno, pues la verdad es que hemos pasado, no sé, miles de horas probablemente, ¿no?, frente a la pantalla del ordenador, si sumamos cursos en tantos países, pero bueno, a veces en el mismo día, virtualmente, pues hemos estado en México, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, ¿no? A veces en el mismo día era salir de un sitio a otro, y bueno, pues ahí la tecnología, aunque a veces también es una dificultad, o plantea problemas, o plantea retos, pero se supone que es un instrumento al servicio, pues en este caso de la educación, que es lo que nos interesa. Y por último, y lamento tener que ser breve con la interesantísima pregunta de Marco Antonio Contreras, porque yo mismo ya había anunciado al principio que iba a decir algo más de la autonomía universitaria, le puedo remitir a mis escritos, pero por centrarme en lo que usted dice, sí, es que la autonomía universitaria siempre se consideró una garantía institucional, y lo sigue siendo, pero es compatible con que sea un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional Español defendió que así lo era, con una serie de argumentos. Primero está en el artículo 27, dentro del título primero de la Constitución Española, que como hemos explicado es el que reconoce los derechos, pero sí tuvo un problema a la hora de buscar el titular. ¿Quién es el titular del derecho? Podía ser la universidad como persona jurídica, pero esto planteaba problemas, porque incluso hay órganos en las universidades públicas españolas, como el Consejo Social, que es por donde venía ese problema, donde la representación externa a la universidad es mayoritaria, es decir, es un órgano de gobierno de la universidad, pero con participación pues de representantes de empresarios, de sindicatos, de agentes sociales, de agentes, lo cual podía chocar con la propia autonomía universitaria. Entonces el tribunal, quizás para no decir que eso podía vulnerar la autonomía universitaria, pues claro, los agentes sociales serán muy importantes, pero no son universidad, no son titulares de esa autonomía universitaria. Entonces el tribunal lo configuró como derecho fundamental, cuyo titular no es la universidad persona jurídica, sino, como he dicho antes, la comunidad universitaria, colectivo de profesores, alumnos, personal de administración y servicios. Esta construcción es polémica, sobre todo por esa titularidad, que claro, a veces se puede pensar que es un poco ficticia, porque la comunidad de profesores, alumnos y personal de administración y servicios no puede acudir a los tribunales, no tiene legitimación procesal como tal. Quien tiene legitimación procesal es la universidad persona jurídica, ¿no? Y entonces, como he dicho antes, también se da el caso de que la universidad
persona jurídica, o la autonomía universitaria, si la configuramos como universidad, chocará a veces con esa libertad de cátedra del profesor, con esa libertad de estudio del alumno, es decir, con otras libertades individuales. Y eso plantea pues problemas, repito, que yo abordé en su día en ese trabajo. Es verdad que la polémica sobre autonomía institucional, derecho fundamental en España fue muy viva mucho tiempo, ¿no? Yo creo que se puede resolver entendiendo lo compatible. Todos los derechos tienen una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva, ¿no? Entonces la autonomía de las universidades es una institución que la Constitución protege frente al futuro. Protege porque se protege lo que está amenazado. ¿Cómo es tan importante la universidad para tener un artículo de la Constitución que no tienen otros centros o que no tienen? Pues porque la historia demuestra que el poder público siempre ha querido meter la nariz y los ojos en la universidad, ¿no? Porque en la universidad suele ser el germen, pues a veces, pues eso, de protestas, de movimientos sociales, de manifestaciones, de tanto, y entonces siempre el poder público ha querido controlar eso, y la base de también una sociedad libre es una libertad académica, y la base de una libertad académica necesita ese empuje de la autonomía universitaria. Bueno, no me quiero extender más porque no quiero retrasar al siguiente ponente. Vamos a hacer un receso breve que incluye la fotografía, o sea, la entrega de la camiseta y la fotografía a los de Toledo, porque en otro caso el problema obviamente es el envío, y nos vamos a emplazar para dentro, vamos a decir si queremos 15 minutos, que aunque sea empezar la siguiente sesión un poquito más tarde, pero permite que resolvamos aquí esta gestión. Así que muchas gracias a todos y a todas por su atención, y nos volvemos a ver ahora presentando al profesor Andrés Olvera. Gracias.